Bueno, yo quiero presentarles ahora a un hombre que ha vivido una intensa vida, con momentos muy duros. Y detrás de él hay una historia de superación que yo creo que merece la pena escuchar, no solamente nosotros aquí en este medio de comunicación que llega a tantos hogares, sino también a los jóvenes, para que se nutran y sobre todo aprendan de sus vivencias y de su experiencia. Él se llama Isidoro Sánchez. ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa Murcia Conecta. Isidoro, empezamos por el principio, empezamos de tu niñez, ¿te parece? Sí, genial. Porque esa infancia, esa niñez estuvo marcada por el Hogar de Infancia y Misericordia de Cartagena, porque ¿cómo llegaste allí? Sí, bueno, la verdad que creo que en principio me metieron en un orfanato cuando tenía 4 años y creo que era por las necesidades, bueno, el alimento, éramos 7 hermanos y entonces escaseaba un poquito el alimento. Entonces era una manera de, bueno, meter ahí en el orfanato me metieron en el orfanato y entonces con la idea de que, bueno, pues pudieran sobrevivir un poquito mejor, ¿no? Claro, lo hacían muchos padres. Sí, suplir un Entonces, poquito, sí. ¿estamos hablando de qué década? ¿Qué nos vamos a los...? Tenía 4 años, tengo 62, voy a cumplir. Estamos hablando de la década de los 60, entonces. Las penurias de las familias, que pese a que no lo quisieran dejar, no les quedaba más remedio para poder comer el resto. Y entonces su infancia transcurre en distintos centros e instituciones. ¿Cómo influye eso en tu vida? Pues de manera negativa, porque, o sea, fue un desencadenante. Empecé con los orfanatos, luego pasé por diferentes reformatorios y luego pues por las cárceles, diferentes cárceles de España. ¿Por qué pasaste por las cárceles? Pues por robar. Eso ya fue la época de la adolescencia, ya eras mayor, sí, que llegas a un mundo oscuro, y en esa época era fácil llegar a ese mundo oscuro. Llegas, te juntas con compañías que no te aportaban nada bueno y llegas hasta la cárcel. ¿Cuándo te diste cuenta de que ese camino no era el camino que tú querías? Sí, bueno, cuando tenía aproximadamente, bueno, ya me casé y tuve mi primer hijo, estando yo en la cárcel. Y eso es lo que me hizo de alguna manera pues replantearme mi situación, darme cuenta que bueno, ya tenía una responsabilidad, bueno, estaba casado, tenía a mi niño y eso pues me motivó de alguna manera a empezar a hacer cambios. ¿Eso fue antes o después de estar en Espinardo? Que creo que también fue un punto de inflexión para ti. Sí, bueno, cuando estuve en Espinardo era menor de edad. ¿Y qué pasó ahí? Porque dices que hubo un antes y un después cuando pasas por el reformatorio de Espinardo. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, cuando, como por lo visto era un poquito revoltoso, lo que hicieron es, bueno, los funcionarios me metieron en un cuartito y al final, pues para entretenerme vino un taxi, me metieron en el taxi y me trasladaron al reformatorio de Alicante, que era un reformatorio con unas características muy, la verdad que muy mal. ¿Puedes hablar de ello? Claro, sin ningún problema. ¿Qué pasaba en ese reformatorio? Sí, allí era muy duro. Allí, por ejemplo, si hacía alguna cosita que no procedía, pues te pegaban. Yo me acuerdo que te ponían un pasillo de rodillas en brazo en cruz y te daban con una goma de butano. Si bajabas las manos, te daban con una goma de butano. Luego, por aquel entonces, ten en cuenta que yo tenía 12 años. Luego también estuve en celos de castigo me metieron 14 días en celos de castigo. ¿Y tú qué hacías en una celda de castigo? ¿Qué es 14 días en una celda de castigo? Eso para un niño de 12 años es duro. ¿Estabas incomunicado? Totalmente. Y en un estado de desesperación cogí y me hice un corte. Entonces entró el funcionario, me echó un poco de alcohol, yo grité, salió corriendo, digo, ¿viste, hombre? Y me tuvieron que curar, me pusieron unas grapas, y te puedo garantizar que eso fue una gran injusticia. Me acusaron de que le dije al director pues que perdí aceite y entonces pues... Fueron a por ti. ¿Qué puede hacer una criatura con 12 años? Vamos a saltar esa parte, Isidoro. Entras en la cárcel, eso te marca, pero nos vamos al año 1992, sales de prisión. ¿Y cómo es tu vida? Ya tienes un hijo. Sí. ¿Cómo te adaptas a la vida fuera de los muros, fuera de esos regímenes estrictos y dictatoriales? La verdad que no es fácil. Ten en cuenta que cuando uno
O sea, de cada 1000 personas, uno consigue rehabilitarse. Es muy complicado porque es un círculo vicioso en el que no sabes salir o no puedes o no tienes las herramientas que necesitas para hacerlo. Entonces, a mí lo que me ayudó de alguna manera, por un lado mi esfuerzo personal, pero por otro lado fue que yo empecé a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues nada, empecé a estudiar, me tomé en serio el estudio y todo eso, hasta el punto que en el año 2000 me bauticé. Llevo bautizado como testigo de Jehová 24 años y Dios, puedo decirte con total seguridad, que me ha salvado literalmente la vida, o si no, quizás yo ahora no estaría hablando contigo. Te aferras a la vida nueva, a la vida sana, y llega el deporte. ¿Cómo te afecta el deporte? El deporte siempre afecta en positivo. Sí. ¿Cómo te ayuda a ti? Pues mucho, yo tenía depresión y entonces un gitánico amigo mío de Barcelona me animó a que hiciera deporte. No te preocupes, que a través del deporte te puedes canalizar y bueno, pues como mejor pude, y pues nada, me empecé a hacer deporte y vi los buenos resultados y entonces pues hasta ahora ya no lo he dejado. O sea, y es compatible una cosa con la otra, me refiero con ser testigo de Jehová, hacer deporte, es una manera de estar en sentido físico y espiritual en las mejores condiciones. Pero yo quería que Isidoro estuviera aquí, ustedes ya han escuchado su historia, porque él ahora da charlas motivacionales a los jóvenes para que sepan que es difícil salir cuando uno entra, que lo mejor es no entrar, pero que si se entra se puede salir. ¿Cómo reciben los jóvenes? Estamos hablando de los millennials, estamos hablando de jóvenes que no saben lo que es vivir en esa época en la que tú viviste, donde el castigo se aplaudía. ¿Cómo reciben tu historia? Sí, bueno, una cosa que está clara es que ellos, cuando tú hablas con ellos basándote en tu propia experiencia, se lo toman más en serio. Entonces yo lo que les trato de explicar es que es un mundo que no merece la pena estar en ello, ¿no? Porque realmente yo no he tenido infancia, me he desarrollado con muchas carencias de afecto, de cariño. Entonces, claro, yo les comento que qué necesidad tienen de poder pasar por esa situación, cuando siempre hay herramientas a su disposición, siempre y cuando ellos quieran, y se les puede ir ayudando. ¿Vas a escribir un libro? Estamos en ello, sí. Pues ojalá que sí, para que ayudes ya no solamente a los chavales que escuchan tus charlas, sino a todos esos lectores, que les llegue tu historia, una historia biográfica y una historia que va a tener un final feliz. Ya sabemos, o sea, esto es spoiler, pero evidentemente ahí estamos viendo a Isidoro, un señor que mide, ¿cuánto mides? 1,84. Virgen Santísima. Y que pues se nota que hace deporte, que le va muy bien la vida. Ahora, ¿cómo es tu día a día, Isidoro? Muy bien, bueno, disfruto muchísimo. Tengo muchísimas actividades. Bueno, pues mira, el hecho ya de ser testigo de Jehová implica mucha actividad, ¿no? O sea, salir a predicar, ir a las reuniones, tu estudio personal. Y luego, una de las cosas que me puedo sentir muy orgulloso, y antes no me sentía, es que era muy mal ejemplo para mis hijos. Y eso me causaba muchísima vergüenza. ¿Y ahora? Y ahora mis hijos están encantados conmigo, cada 2 por 3, que de hecho creo que me estarán viendo ahora y les mando un fuerte abrazo. ¿Tienes nietos? 8 o 9 creo que tengo. Virgen Santísima, ¿cómo te está cambiando la vida para bien? Me encanta que terminemos esta entrevista con una sonrisa. Ha sido un placer conocerte y esperamos con ansia ese libro. Muchísimas gracias. Gracias, Isidoro, por estar con nosotros. Hacemos una pausa para la publicidad.